México es un país pobre. Según el Banco Mundial, el Producto Interno Bruto por persona para este año caerá muy fuertemente. Aún si tomamos el Producto Interno Bruto de 2019, este fue de alrededor de $10,000 anuales per cápita. Una persona que gana este monto anualmente es considerada pobre en cualquier país del primer mundo. Por ejemplo, en España el salario mínimo es de alrededor de $16,000 anuales. O sea, aun si repartiéramos sin distinguir pobres o ricos por igual toda la riqueza que se genera en México, no alcanzaríamos ni a tener el salario mínimo de un trabajador de España. Es decir, es un falso ideal el querer repartir la riqueza en México. Solo se puede repartir la pobreza. Para repartir la riqueza, primero hay que generarla. ¿Y cómo se genera la riqueza de un país? ¿Es necesario explotar al máximo los recursos naturales y destruirlos? Japón es uno de los países más ricos del mundo y no tiene prácticamente recursos naturales. La mayoría de los países europeos agotaron sus recursos naturales más cotizados hace muchos años. Entonces, no son los recursos naturales lo que hace rico a un país, sino son sus recursos humanos, su gente. Es una constante que todos los países de clase media o ricos, de más de 10 millones de habitantes, tienen grandes empresas industriales que los respaldan. Empresas que producen bienes de consumo con alto contenido tecnológico en el producto o en su producción. Por nombrar algunos, Alemania es rica porque tiene las empresas como Volkswagen, BMW, Audi, Siemens, Bayern. Italia tiene Fiat, Alfa Romeo, Ferrari. Japón tiene Mazda, Honda, Kawasaki, etc. Casi todo lo que se produce en México no es diseñado en México. Autos, teléfonos celulares, televisiones, todo es diseñado en otros países y la parte de tecnología avanzada, lo que tiene alta plusvalía, producida en el extranjero. En México solo se arman autos, solo se montan televisiones, o sea, se usa fuertemente que los salarios en México son muy bajos y se maquila la producción, pero no somos dueños de la parte de la mayor plusvalía. Por eso México no es un país rico. ¿Y por qué no diseñamos nosotros nuestros propios productos? Muy simple, porque tenemos un atraso tecnológico muy marcado con respecto a los países altamente tecnificados. No importa que diseñemos un auto, Alemania lo va a diseñar mejor y lo va a vender más barato. No importa que diseñemos un teléfono celular muy bueno, Corea lo va a superar y a producir más barato. Y no se diga China. Ese gigante se ha comido todos los mercados en poco tiempo. En los años 70, Corea era un país atrasado que tenía un Producto Interno Bruto per cápita a la mitad del de México. Hoy Corea tiene un Producto Interno Bruto per cápita mucho mayor al triple del de México. Una historia semejante la tienen Singapur, China y otros países. La diferencia es que estos países han invertido en su gente, hicieron grandes inversiones en educación, ciencia y tecnología, y hoy son capaces de competir con los más grandes, produciendo productos altamente tecnificados que tienen una gran plusvalía. A diferencia de ellos, México invirtió en el bienestar de sus políticos. Vivimos la era de la ciencia y la tecnología, y los avances científicos son los que están marcando los avances tecnológicos y son, a la vez, los que determinan el nivel de producción de su población, es decir, su Producto Interno Bruto per cápita. Si este punto no se toma en cuenta, el resultado es un país pobre como México. Y no importa cómo midas el bienestar y la felicidad de un pueblo, si éste no tiene de comer, no podrá ser feliz. Todos los países altamente desarrollados tienen alrededor de 400, 600 investigadores por cada 100,000 habitantes. Si tomamos en cuenta los miembros del Sistema Nacional de Investigadores, México tiene apenas 24, o alrededor de 30 si tomamos en cuenta a todos los investigadores de México. Incluso si lográramos regresar a los 30,000 investigadores mexicanos que trabajan en el extranjero, esta cifra no rebasa los 60 investigadores por cada 100,000 habitantes. Esto explica en gran medida el atraso tecnológico de México y esto explica también su pobreza. Y para muestra, botón basta. Déjenme darles un ejemplo. Soy un investigador que trabaja en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, el CINVESTAP. Cuando llegué a México, el monto de mi salario de investigador era menor a la beca de doctorado que tenía del gobierno alemán. Pero las condiciones de trabajo en CINVESTAP eran buenas. Una administración muy eficiente, secretarias que trabajaban arduamente para apoyarte y así. Los salarios aumentaron a finales de los 90 y con altas y bajas, pero el CINVESTAP se convirtió en casi un paraíso para el trabajo de investigación.
Ni siquiera había sindicato de profesores, porque no era necesario. Esto dio como frutos muchas investigaciones muy fuertes y el Simvestab se convirtió en un centro muy competitivo. Sin embargo, desde el año 2000 se inició una decadencia que ya lleva 20 años. Poco a poco aumentaron las restricciones administrativas, más burocracia, menos trabajo de investigación. ¿Cómo pueden imaginarse ustedes que en un centro de investigación como el Simvestab, los investigadores tengamos que pedir permiso para comprar cualquier implemento de cómputo a la Secretaría de Hacienda? Y si lo autoriza, hay que esperar a veces un año para que este implemento llegue al escritorio. Pues así es desde 2006. ¿Cómo se pueden competir con universidades como Harvard o Princeton con estas condiciones? Todos pensamos que con el cambio que venía, el régimen que ahora tenemos, todo esto iba a mejorar, pero no, solo empeoró. En 2019, lo primero que se nos informó es de una rebaja real a nuestro salario del 35%, más burocracia, más restricciones, más candados para todos. Esto repercute en menos investigación y, por supuesto, más trabajo burocrático. Es más, incluso se nos obligó a homologarnos como funcionarios públicos y hacer declaración patrimonial, como si tuviéramos acceso a recursos del Estado que nos pudiéramos robar. A las instituciones autónomas les ha ido un poco mejor, pero no mucho. Si esto aunamos las calumnias y acusaciones del Estado, los científicos son mafia, no conocen el país, fueron los que ayudaron a Porfirio Díaz, hacen ciencia neoliberal, no veo cómo esta política va a revertir el retraso tecnológico y a repatriar a los científicos mexicanos que trabajan en el extranjero. La política impuesta hasta ahora es que el número de becas para maestría y doctorado están congelados. Las instituciones de educación superior no pueden aumentar su matrícula de estudiantes altamente calificados, solo conservarla o rebajarla. Las becas de postdoctorado en el país y en el extranjero fueron reducidas y nuevas cátedras fueron eliminadas, sin dar una alternativa de empleo para recién egresados de carreras científicas. Con esta política, a los jóvenes científicos de hoy solo les queda emigrar. Pareciera que el país se está armando para ser un país maquilador. Todo lo altamente desarrollado se detiene, se congela o se ahoga. Creemos que es necesaria una nueva política científica, que incentive el trabajo tecnológico y desarrolle la investigación. Lo primero es detener esta campaña absurda de calumnias e insultos. En vez de eso, incentivar el quehacer científico. Entablar una conexión intensa con la iniciativa privada. Convencer a los industriales que poner dinero a desarrollos tecnológicos es una inversión muy redituable. Demostrarles que invertir en ciencia multiplica por mucho el monto aportado. Esta es la receta que han seguido todos los países ricos desde el siglo XVIII. Pero si nosotros no empezamos ahora, nunca vamos a llegar al nivel de tecnificación que necesitamos y nunca vamos a tener el nivel de país de clase media que aspiramos. Los políticos deben darse cuenta de que somos vecinos del país tecnológicamente más desarrollado del mundo, que allá las condiciones de trabajo para la investigación son óptimas y los salarios son muy competitivos. Los científicos mexicanos están bien preparados y por eso emigran tantos. Por lo tanto, se debe tener una política de incentivos para que los investigadores mexicanos se queden en México. Ya no soñar con que regresen, pero al menos que no se sigan perdiendo cerebros que tuvieron un enorme costo para el país y que van como regalo a otros lados a dar lo que aprendieron aquí, lo que debieran redituar en nuestro país. México es un país rico en recursos naturales. También es rico en superficies para cultivo y tiene un potencial enorme en actividades como el turismo. Pero su mayor riqueza es sin duda ustedes, la juventud estudiosa y entusiasta de este país. No hay razón por la cual los mexicanos sigamos siendo un país pobre. Un primer paso es sí, terminar con la infinita corrupción que tenía podrida nuestra nación, exigir que los grandes industriales paguen sus impuestos, auditar los enormes recursos que se desperdiciaban o se usaban en lujos onerosos de políticos. Por aquí se empieza, pero no es para nada suficiente. Para transformar verdaderamente a México, la receta es única y es muy simple. Hay que invertir en educación, ciencia y tecnología. El pretexto de no hacerlo porque México es un país pobre es el enorme error que han cometido todos los gobiernos hasta ahora. Es justo lo contrario. México es pobre porque no invierte en ciencia y tecnología. Las condiciones están dadas. Solo hay que tener voluntad e inteligencia y hacerlo. Muchas gracias.